Buenas tardes, bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. Buenos días, Felipe. Hola, doctora Beatriz, bienvenidos. Un saludo muy afectuoso para todos los televidentes a esta hora. Recuerden que los miércoles, por la transmisión que tenemos de la sesión del Consejo de Medellín, estamos en las tardes. Por eso hoy estamos aquí, pero mañana jueves normalmente a las 11 de la mañana, sin ningún inconveniente. ¿Qué más, doctora Beatriz? Muy bien, Felipe. Feliz desarrollando el tema de nuestra semana, que es estilos de vida saludables, y hoy desde un tópico muy importante, y es de qué manera nos ayudan a prevenir las enfermedades, tanto de manera farmacológica como no farmacológica, y lo iremos desarrollando a medida que vaya avanzando nuestro programa. El doctor Elkin Martínez estará en un ratico con nosotros acá para acompañarnos y ayudarnos a desarrollar este tema de cómo prevenir las enfermedades. Esperamos que todos estén muy activos. Recuerden que las redes sociales están disponibles. Nuestro correo electrónico en la Secretaría de Salud es secre.salud@medellin.gov.co, y hay otras páginas en Facebook y en Twitter que ahorita les voy a contar. Prevenir las enfermedades, el objetivo de hoy, doctora Beatriz. Así es, Felipe. Y antes de desarrollar nuestro tema de hoy, quiero precisamente, hablando de estilos de vida saludables, recordarles la Semana del Corazón en Envigado, que se está llevando a cabo desde el 21 de octubre hasta el 26 de octubre, día en el cual se realizará el cierre en el Teatro Municipal de Envigado. Están todos cordialmente invitados, aprovéchenlo porque tienen mucha información para compartir con todos ustedes. Yo tengo también dos invitaciones para hacer. Vamos al Facebook, recuerden que allí en nuestra página es Medellín, Ciudad Saludable, y es que este sábado 27 de octubre es la oportunidad que tenemos todos de ponernos al día. Estamos hablando de la jornada de vacunación gratuita para niños y niñas menores de 5 años de edad, lo están leyendo ustedes en la pantalla, y mujeres entre los 10 y los 49 años. No se pierdan esta gran oportunidad, es este sábado 27 de octubre a partir de las 8 de la mañana en varios sitios, los sitios acostumbrados de vacunación, donde están las IPS, la red de Metrosalud. Hay que aprovechar para ponerse al día con las vacunas, que es fundamental para prevenir enfermedades futuras, y eso nos sirve a propósito del tema de hoy. Así es, Felipe, y es además nuestro objetivo primordial como programa, y es precisamente contribuir con nuestros temas para que todos nuestros televidentes tengan unos buenos estilos de vida, y con ellos además contribuyan a una calidad de vida adecuada y buena. Si esto de pronto lo llevamos como a otros términos, precisamente es la salud y la vida, tanto física, mental, emocional como medioambiental, la que permite que tengamos buenas calidades de vida, buena calidad en nuestra vida, y además que hagamos un desarrollo humano normal y adecuado. Lo primero que hay que hacer, Felipe, es precisamente identificar cuáles son las necesidades del ser. Una vez identifiquemos cuáles son estas necesidades, que no solamente son a nivel personal, sino también socioeconómico, ambiental, de salud, político, todos los aspectos que atañen al ser. Si esto lo identificamos, pues vamos a poder hacerle frente precisamente y a dignificar y a humanizar la atención que le prestemos a los individuos. Como siempre, no es un esfuerzo de una persona, sino que es un esfuerzo de todos, donde cada uno tiene responsabilidad. Los estilos de vida saludables no los podemos desligar de los diferentes contextos que manejamos las personas. Es decir, estamos hablando del contexto social, político, cultural y obviamente incluso el económico. Y sabemos que adoptar estilos de vida saludables no es fácil de entrada. Eso es lo que estamos exponiendo acá y es lo que estamos pretendiendo y es lo que buscamos todos los días. Es un proceso de adaptación poco a poco, y por eso nosotros hacemos en este programa un poco de conciencia social ciudadana para ayudar en esa generación de una nueva cultura de la prevención y de la adopción de estilos de vida saludable. Ese es el propósito, eso es lo que pretendemos. No se frustren porque tenemos enfermedades, porque no hemos empezado el proceso. Esto es paso a paso. Lentamente, juntos, apoyándonos, divulgando toda esta información, lo vamos a lograr. Eso es lo que pretendemos y ese es el objetivo de este programa. Así es. De hecho, desde la Secretaría de Salud y todos los médicos, pues a lo que le debemos apuntar antes que el tratar las enfermedades es precisamente a la prevención y a la promoción de las mismas. Y para ello, pues hay recomendaciones muy puntuales, unos factores protectores que nos ayudan a tener buenos estilos de vida y
por ende una buena calidad de vida. Entre ellos están, por ejemplo, tener un sentido de vida, que lo hemos hablado muchas veces en el programa, tener un proyecto de vida, identificarnos, tener buenas relaciones con nosotros mismos, con los demás, con nuestra familia, desde un ámbito de una comunicación sana, asertiva, en la que todos puedan participar. Además, el desarrollo de las habilidades para la vida. Estar bien con el medio ambiente, cuidarlo y precisamente aprovecharlo para que él sea sano y contribuya a nuestra salud. Tener también ocupaciones sanas, saludables, llevar a cabo nuestros quehaceres diarios y además darle tiempo también al ocio, que es muy importante estas pausas que podamos hacer en cada uno de nuestros quehaceres diarios porque contribuyen a esa buena calidad de vida. Además, tener una buena accesibilidad a los servicios de salud, entender que además de la parte farmacológica también hay otras estrategias o momentos puntuales en los que también con ellos vamos a lograr una buena calidad de vida. Y esto pues más adelante con nuestro invitado lo iremos desarrollando para que estén muy pendientes del programa. El doctor Elkin Martínez ya está con nosotros, está por aquí en los jardines del Canal Parque, disfrutando de la exposición del maestro Leobardo Pérez, está por aquí aprovechando este ambiente y esta temperatura agradable de la tarde hoy en Medellín. Antes de hacer la pausa institucional, los voy a invitar al portal de ciudad, a www.medellin.gov.co, porque allí, reitero, y este tema lo voy a insistir durante varios días, está el avisito que ven en la franja superior que nos indica que Medellín quedó entre las 3 ciudades más innovadoras del mundo. Ahora tenemos que votar para lograr que en enero la organización de este concurso declare a Medellín como la más innovadora del mundo. Estamos compitiendo con 2 grandes, con Tel Aviv y estamos compitiendo con la ciudad de Nueva York. Pero estamos muy convencidos por todo lo que ha pasado en esta ciudad en los últimos años, que tenemos todas las condiciones para ser los más innovadores del mundo. Ingresen a www.medellin.gov.co, dan clic sobre este aviso, se despliegan las 3 ciudades y usted vota por la que prefiera. Yo diría que voten por Medellín porque somos conscientes del proceso de transformación y metamorfosis de ciudad. Doctora Beatriz. Felipe, lo invito a un corte institucional antes de que llamemos a nuestro invitado y sigamos desarrollando el tema de hoy. ¿Con tinto o sin tinto? Con tinto. Ya volvemos. Chao. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. En Telemedellín los fines de semana los hemos pensado para vos. Los sábados a las 8 de la noche llega Suso, el Paspi, el Muesco. Los domingos a las 8 de la noche aprenderemos de fútbol bien pensado con los maestros. Recuerda, ¿qué más necesitas saber? Sábados a las 8 y domingos a las 8. No, para la información, por ejemplo, deportiva, de fútbol internacional. Los sábados del Paspi. Relájate, Santiago, que más bololó por esta pendejada. Y los domingos de maestros. No, me date cuenta que aquí vas a... Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. Antes de su gira a Francia, el Ballet Folclórico de Antioquia te invita a su espectáculo Del Ancestro a la Metrópoli.
este 8 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano. Informes 254-2600, 444-8550 o en las taquillas del teatro. Te esperamos. Medellín, llena eres de magia. Con magos de Argentina, México, Perú y Colombia. Ven y disfruta el mundo mágico de los niños. 27, 28 y 31 de octubre, Centro de Eventos El Tesoro. Y del 1 al 5 de noviembre, Centro Comercial Los Molinos. Informes 351-4591. ¿Estás listo? Ajá. Entonces, ponte el cinturón. Estamos pasando por la zona residencial. ¡El cantón! A la naturaleza que nos rodea en el Canal Parque, que es una bendición realmente, doctora Beatriz, poder originar este programa desde esta sede en el sur de Medellín. Bueno, recuerden todas las formas que ustedes tienen para participar en Medellín Ciudad Saludable. Nuestro correo secre.salud@medellin.gov.co, nuestra página en Facebook Medellín Ciudad Saludable y la cuenta en Twitter @saludmedellín, para que aprovechen esas redes también y puedan acceder a la información y hagan las preguntas que tengan. Hoy horario especial de transmisión de este programa en la tarde, que es nuestro horario habitual, pero para las repeticiones, las retransmisiones de los programas, y mañana jueves normalmente a las 11 de la mañana. Nuestro invitado, doctora Beatriz, es el doctor Elkin Martínez, doctor en medicina, magíster en fisiología médica, máster en salud pública, es profesor titular del grupo de epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Doctor Martínez, un placer tenerlo en Medellín Ciudad Saludable. Bienvenido, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, doctora Beatriz. Estoy encantado de estar aquí y tener la posibilidad de enviar algunos mensajes a la comunidad de Medellín, a mis conciudadanos, en torno a lo que es tener un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable. Antes de que la doctora Beatriz se despache con la cantidad de preguntas que tiene para el programa, que ni siquiera le va a alcanzar el tiempo para todo lo que va a preguntarle hoy, doctor Martínez, ¿qué hace el grupo de epidemiología de la Universidad de Antioquia y qué están trabajando por estos días? Bueno, el grupo de epidemiología es un grupo de avanzada en el país. En los análisis que hace Colciencias para catalogar los grupos que se especializan en investigación en acciones de exploración en salud pública, ocupamos el primer lugar en el país. Es un grupo muy selecto de profesionales que se han fortalecido en distintas áreas de la salud, pero todos con posgrados de alto nivel, maestría y doctorado, en la mayoría de las sedes externas, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, del resto de América. Entonces es una especie de colectivo de profesionales muy seleccionados que se ocupan de estudiar la epidemiología en sus aplicaciones a la salud pública. ¿Y qué es la epidemiología? Es como todos los aspectos analíticos de la salud pública, es decir, investigar fundamentalmente cómo funcionan las enfermedades, qué las condiciona, qué las determina, qué las causas y, por supuesto, actuar sobre los factores que las determinan para empezar a proponer acciones preventivas y para el control de esas enfermedades a nivel comunitario, a nivel de grandes externalidades de público, de población o de comunidad. Bien, doctor, sabemos según la OMS que la salud es el completo bienestar físico, mental, emocional y además en equilibrio con nuestro entorno. ¿De qué manera el no tener hábitos de vida saludables puede afectar a la comunidad y cuáles son las enfermedades más frecuentes? Bueno, este es un asunto muy fundamental, muy fundamental. Uno se podría preguntar, ¿qué es lo que produce la enfermedad? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Qué factores determinan la salud? Y hay prácticamente 4 factores claves para definir sobre la salud. El primero es nuestra genética, es decir, mi papá y mi mamá. ¿Cómo es la salud de mi papá y mi mamá? ¿Qué tan saludables fueron ellos? Puesto que yo soy el resultado de esa unión genética entre ellos dos, yo soy el producto de lo que ellos son y heredo también el nivel de salud que ellos han tenido.
Eso es importante, pero no es lo único. Y hay otro aspecto relacionado con la herencia. Yo no la puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a mi padre y a mi madre con la herencia que viene, con esa cuenta. El otro aspecto es el ambiente, el entorno, las condiciones de vida. Ese es un ambiente importante. Claro, si yo puedo acceder a una vivienda limpia, si puedo tomar agua limpia, si puedo estar en un entorno que es ecológico, dijéramos, favorable al desarrollo de la salud, eso me conviene en tanto que si estuviera en condiciones de pobreza o de dificultades críticas de convivencia sería un factor en contra. Pero también el aspecto ambiental es un poquito difícil de controlar. Hasta ahí llevamos dos aspectos, la herencia y el ambiente. Hay otro factor que la gente piensa que es importante, mi accesibilidad a los servicios de salud. ¿Qué tanta accesibilidad tengo yo a los servicios de salud? A pesar de que la gente cree ese como si fuera el factor más importante, de hecho es el menos importante. Cuando yo tengo muy buena salud, ni siquiera necesito de los médicos, no necesito de los hospitales, no necesito cirugías. O sea que la salud propiamente no depende de cuál es mi accesibilidad a los servicios de salud. Incluso una persona muy rica que tenga los mejores, dijéramos, planes de cobertura en salud prepagada, si le da un infarto cardíaco, se muere, así esté parado en la puerta de la clínica más elegante en la que lo van a atender. Y ese infarto le puede dar, obviamente, si no tiene estilos de vida saludables. Pero ahí viene el tercer punto, porque accesibilidad a los servicios. Dijimos herencia, dijimos ambiente y accesibilidad a los servicios públicos. Pero se nos había quedado el factor más importante. Hoy en día descubrimos que el factor más importante para determinar la salud de una persona es el estilo de vida que esa persona tiene. Antes se pensaba solo no es herencia y ambiente, no. Hoy en día descubrimos en la vida moderna que es muchísimo más determinante la forma como yo vivo, las pequeñas decisiones que tomo todos los días. Los hábitos de vida. Los hábitos de vida que yo frecuento y la forma como yo me comporto, cuál es mi conducta, cómo es mi forma de vivir. Hay una forma de vivir que es saludable y hay otras formas de vivir que no lo son. Mira. Ese factor resultó ser para la vida moderna el factor más clave. O sea, por sí mismo determina entre el 50 y el 70% de la generación de las enfermedades modernas se deben a asuntos relacionados con el estilo de vida, con mis decisiones personales. Bueno, que el doctor Martínez estaba diciendo, me acordé de nuestro programa Bandera Salud en el Hogar, que está buscando generar mejores condiciones, estilos de vida saludables desde las familias y desde las comunidades. Y una de las metas precisamente y de las formas de medir el impacto de un programa de esos va a ser en un futuro, esto será a un mediano largo plazo, 6, 8, 10 años, la descongestión en los centros asistenciales, es decir, la cantidad de veces que una persona visita al médico o al especialista para ser atendido, porque se supone que si adoptamos estilos de vida saludable, pues va a mejorar realmente nuestra calidad de vida y nuestra condición de salud. Es el comentario. La pregunta, porque yo quiero ir por partes en esa descripción muy detallada que hace el doctor Martínez y quiero retomar la parte genética, para que usted me explique un dicho que es muy popular y que escucha uno mucho en los rincones de Medellín y en todo el departamento, y es que la transmisión genética se da más desde los abuelos que desde los padres. No, es que si el abuelo fue diabético, el hijo tal vez no, pero seguro al nieto le va a tocar. ¿Cómo es ese tema de la herencia y hasta dónde llega? Bueno, ese es un punto bien interesante, Felipe. La genética va de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos, y entonces después de hijos a nietos y de bisnietos. Es una secuencia directa, pero hay un fenómeno interesante en lo que llaman las leyes mendelianas de la transmisión de los rasgos, de los caracteres. Y es que los rasgos se expresan con más frecuencia saltando una generación. Es decir, si mi mamá tiene ojos claros, pero mi papá tiene ojos oscuros, los dos se juntan y esa mezcla de un gen de ojos claros y un gen de ojos oscuros siempre da ojos oscuros porque el color oscuro es dominante. Entonces los hijos no van a tener ninguno ojos claros, a pesar de que la mamá tenga ojos claros. Pero si uno de los hijos queda con el gen portador de ojos claros, después se casa con una persona que tenga ojos claros, ahí se junta ojos claros y los hijos de esos dos van a ser todos de ojos claros. Porque ya va como al 75%. Porque llevaba el rasgo transmitido a los padres, pero se materializa en la conjunción con otro gen de ojos claros de otra compañera en la segunda generación. Entonces los nietos aparecen de ojos claros. De ahí la novedad es que los papás con ojos oscuros y hijos con ojos claros, y de dónde salieron. Pero claro, los abuelos transmitieron ese gen que uno de los padres lo transmitió,
y al juntarse, dijéramos, dos con ojos claros, empiezan a aparecer los rasgos de los abuelos. Una cosa muy bonita y muy interesante. Por fin entendí este tema, doctora Beatriz. Y ve que todos los días se prende algo. Yo siempre pregunto, ¿cómo hacer para que se mantengan lo de los ojos claros? Ya lo entendí. Doctor, hablando sobre los determinantes de la salud que usted acaba de mencionarnos, ¿de qué manera ellos o estos determinantes interfieren en la mayoría de las patologías? Es decir, si hablamos que unos buenos hábitos de vida son la nutrición, el ejercicio, ¿cuáles entonces son las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan? Bueno, doctora Beatriz, aquí hay una cosa muy importante a distinguir. Las cosas no eran lo mismo antes que ahora. Antes nosotros teníamos un mundo que era dominado por enfermedades de una cierta característica, eran las enfermedades infecciosas, transmisibles o carenciales. O sea, en el siglo pasado la gente se moría de tuberculosis, se moría de enfermedad rica aguda en cantidades, de cólera, se moría de fiebre tifoidea, de tosferina, de todas se moría por desnutrición. Entonces, hace un siglo, en el siglo pasado, lo que campeaba en el mundo eran las enfermedades carenciales, desnutrición, problemas de parasitosis, enfermedades de transmisión aguda. En ese entonces, las causas y los determinantes eran principalmente ambientales. Eso quiere decir, sea usted pobre, viva en hacinamiento, tome agua sucia y expóngase a los factores de riesgo ambientales y aparecen esas enfermedades agudas, carenciales, que eran el dominio del siglo pasado. Pero nosotros, la humanidad fue evolucionando, fue mejorando el saneamiento. Por ejemplo, hoy en Medellín, a Dios gracias, prácticamente todos tenemos acceso a un agua limpia, potabilizada, un agua que se puede beber directamente del suministro que nos hace el acueducto porque el tratamiento es perfecto. Eso no era así hace 100 años. Claro. Entonces ahorita que esas enfermedades, dijéramos como el cólera, las enfermedades críticas, diarreas, la desnutrición, ya no son tan frecuentes como era antes. De hecho, antes habían, dijéramos, hospitales dedicados nada más a tratar niños desnutridos, salas metabólicas, a tratar pacientes con tuberculosis. Antes, incluso más antes, estaban los sitios para tratar a los leprosos y a otras enfermedades catastróficas que eran enfermedades de difícil manejo, pero que eran secundarias a un ambiente ambiental. Pero eso ya no es así en este siglo. En este siglo las cosas cambiaron. Ya a medida que fue disminuyendo la desnutrición, las enfermedades infecciosas, parasitarias, algunas de ellas como la viruela fueron, dijéramos, exterminadas o, dijéramos, excluidas del perfil epidemiológico, empezaron a aparecer otras enfermedades en forma muy lenta, muy lenta. Esas enfermedades no estaban en el escenario de salud pública antes, pero empezaron a aparecer. Empezó a aparecer la enfermedad, por ejemplo, cardiovascular. Las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, empezó a aparecer el cáncer, empezó a aparecer la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sobre todo las cardiovasculares en todas sus manifestaciones. Estoy hablando de enfermedad cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, arteriosclerosis, hipertensión, las dislipidemias. Las dislipidemias, todos los trastornos de las grasas sanguíneas. ¿Y eso por qué empezó a aparecer? O sea, controlamos una epidemia, la de las enfermedades carenciales, parasitarias, infecciosas, pero arrancó otra. Y cuando nos preguntamos por qué arrancó otra epidemia, ya no era por las causas de pobreza. Ya no era que estas enfermedades eran los pobres, los que estaban hacinados, los que tomaban agua sucia, no. Ya el infarto le daba al rico. Ya el cáncer le podía dar a la persona más intelectual, más destacada, más educada y a la que tenía mejor prosperidad o capacidad, dijéramos, social y económica. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que no era ya el factor ambiental del dinero, de las condiciones de vida, sino que era un factor distinto. ¿Y cuál era el factor? El estilo de vida de las personas, los hábitos. Doctor Martínez, espéreme, le interrumpo porque vamos a corregir un asuntico con su micrófono y además esta conversación está bastante interesante para que usted nos siga exponiendo el porqué del surgimiento de estas nuevas enfermedades, cómo cambia el panorama y entonces ante esa realidad, ¿qué tenemos que hacer? Para ir al corte, primero quiero mostrarles en el Facebook que nos está escribiendo en este momento Daisy Cano. Daisy nos dice, quisiera saber cuándo realizarán, doctora Beatriz, Jorge
jornadas de vacunación contra la rabia para gatos aquí en la ciudad de Medellín. Daisy, muchas gracias. Gracias, Daisy, por escribirnos. Entiendo que en este asunto sucede lo mismo con el tema de esterilización. Se está revisando el contrato, se está generando un nuevo contrato y oportunamente, Daisy, con mucho gusto les contaremos estas fechas y los sitios. Hacemos la pausa y regresamos a esta conversación que está bien interesante. Hoy el énfasis, a propósito de lo que hablamos, es prevención de enfermedades. Ya volvemos. No hay en Colombia un hombre más libre que Alberto Aguirre. Y yo dije, no, bueno, empecemos. Y empecé a hablar mal del presidente de la República, que es lo que hay que empezar siempre, o del alcalde. Desde este miércoles 10 de octubre a las 8:30 de la noche, acompáñanos en Carácter Aguirre, un homenaje al editor, al librero, al fotógrafo, al periodista lúcido y feroz y al mejor de los amigos, Alberto Aguirre. Yo creo que lo que más me asombra de Alberto Aguirre en las columnas a mí era una especie de espíritu sublevado que no daba tregua y que no se calmaba nunca. Con la conducción del escritor Héctor Abad Paciolincia, viajaremos por ese libre pensamiento que siempre lo caracterizó y conversarán sobre el mundo para revelar sus flojeras y sus falencias. Creo que he tenido siempre el pánico de conocer a un personaje. ¿A un escritor que te ha gustado? Sí, por defraudar. Casi siempre me he defraudado al conocer a grandes. ¿Qué es esto tan horrible? Aquí debe haber tiburones, pirañas, no. Tiburones, mira, esto es un manglar, el mar queda por allá. Mira que ya vamos a llegar a una playa súper bonita. Esto es solamente un manglarcito. Ah, este con chaqueta. Para los zancudos. Vaya que no está mal loco con el zancuito. Aunque lo del calor sí está como... A mí me parece que sí, quítatela para la foto. Al menos está mucho el calor. Así pasé yo mis 15, con mis amigos, con mi familia, a través de un manglar buscando una playa muy hermosa para celebrar todos juntos. Nosotros aquí en Telemedellín queremos conocerte, queremos saber qué hiciste en tus 15 años, si hiciste fiestas, si pasaste con tu familia o si simplemente tenés una foto y nos querés mostrar cómo eras. Mándanos esa foto a www.telemedellin.tv porque te queremos conocer, queremos saber cómo eras a los 15 años, porque aquí en Telemedellín, aquí te ves. ¿Estás listo? Ajá. Entonces, ponte el cinturón. Para la velocidad, estamos pasando por la zona residencial. ¡El cantó! Me preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Regresamos a Medellín, ciudad saludable. Tema bien interesante el que estamos desarrollando esta tarde aquí
en el programa. Recuerden que mañana regresamos a nuestro horario habitual de las 11 de la mañana en directo para que ustedes puedan participar. Siempre mantengan a la mano la línea telefónica que les permite acceder a este programa, 441-2100. Eso lo digo porque obviamente la doctora Beatriz está todos los días acá respondiendo a sus inquietudes, incluso haciendo un poquito de consulta, entre comillas, en la medida que eso se pueda, pero sobre todo para que aprovechen a nuestros especialistas, que son bien importantes, que tienen manejo muy apropiado de los temas que desarrollamos, y obviamente hay que aprovecharlos. Hoy, en esta conversación con el doctor Elkin Martínez, a quien interrumpí hace un ratico para hacer una revisión técnica e ir al corte, pero podemos retomar ya, doctor Martínez. Usted nos estaba contando, nos planteó un panorama donde nos habla de las enfermedades del siglo pasado, las condiciones de pobreza e insalubridad que se daban y cómo el panorama de las enfermedades cambia y cómo debemos enfrentarlo. Le pido por favor que continúe la exposición. Claro, con mucho gusto. Por ejemplo, yo me sitúo en la posición de un televidente que quiere saber, bueno, mire, hace un año, hace muchos años, de hecho hace un siglo, hace 10 años, era muy fácil entender esta situación. Cuando un niño moría por diarrea, uno diría, pero ¿cómo murió este niño? ¿Por qué murió? Entonces uno puede establecer que ese niño es hijo de una mamá soltera, que vive en la indigencia, que no tiene forma de darle buena alimentación, que tiene muchas, dijéramos, está expuesto a la intemperie, a los fríos, no tiene ni buen abrigo, no tiene buena alimentación, no tiene protecciones. Ese niño se enfermaba por desnutrición, le daba diarreíta y se complicaba y se moría. Entonces era todo asociado a la pobreza. Tan claro ver, ese niño moría en realidad por causa de la pobreza. Pero uno dice, y bueno, y apenas se fueron controlando esas cosas, ¿qué empezó a pasar? Que se moría la gente como tú, como la doctora, como yo, como un gerente de banco, una persona, un empresario, y moría de un infarto cardíaco. Uno decía, pero esta persona tiene riqueza, educación, tiene una excelente posición social y económica. Acceso a la tiene salud. Acceso a todos los servicios de salud, tiene la mejor cobertura, tiene la vivienda más linda, tiene todas las condiciones ideales de vida. ¿Cómo es que se muere prematuramente por un infarto cardíaco? Fue ahí cuando empezamos a entender que habían unas enfermedades que ya no estaban tan dependientes de las condiciones de vida, sino de la forma como una persona se comportaba. Entonces ese empresario, sí, era un empresario ansioso, era un empresario estresado, era un empresario que fumaba por causa de sus ansiedades, que trabajaba exageradamente, que no descansaba correctamente, que era, dijéramos, una persona completamente sedentaria, no podía ni siquiera cuidar su alimentación porque estaba ocupado todo el tiempo. Sí, tenía muchas cosas en condiciones de vida, pero un estilo de vida desastroso que le causaba las complicaciones lentas de la arteriosclerosis, de la presión alta, de las hiperlipidemias, se le subía el colesterol, se le alteraba el azúcar, se estresaba, se tensionaba y al final le daba una oclusión de las arterias coronarias, moría súbitamente y a pesar de que lo tenía todo en la vida desde el punto de vista de las condiciones de vida, se había equivocado en elegir un estilo de vida que no era saludable. Doctor Elkin, en el mundo entero, pero sobre todo en nuestra ciudad, vemos que cada vez, lo digo pues porque lo veo en los servicios de urgencias donde trabajé 8 años y en mi consultorio, que precisamente estas enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la hipertensión, la diabetes se presentaban en los adultos mayores, en las personas mayores. Ya cada vez más se ve a más temprana edad. Epidemiológicamente, ¿cómo está nuestra ciudad con respecto a esto? Muy bien, hay un hecho muy interesante en esto, doctora Beatriz. El hecho es en que estas enfermedades tienen la característica de ser lentas. De hecho, por ser lentas, mucha gente se desentiende de ellas, porque cursan realmente en forma lenta. Es decir, pueden evolucionar en el transcurso de 5, 10, 15 años, 20, 25, 30, 35 años. Es decir, es una evolución muy lenta. Y la gente piensa que lo que es lento no requiere una atención inmediata y por tal razón se desentienden de ellas. Pero esa lentitud de todos modos va haciendo que el proceso sea gradualmente peor, es decir, son progresivas y van llegando a un punto en el cual se llegan las complicaciones clínicas y la muerte. Entonces, el problema de estas enfermedades es que van avanzando muy lentamente y hacen su aparición en la edad del adulto mayor, pero en realidad comenzaron temprano en la vida, comenzaron en la juventud o en el adulto que se inicia
empieza a tener un estilo de vida que empieza a tener repercusiones progresivamente y todas afloran alrededor de los 45, 50, 60 años. Pero en la medida en que la juventud empieza a involucrarse también con malos estilos de vida, entonces va siendo más temprana las afloraciones clínicas. En resumen, estas enfermedades son lentas, tienen una causa fundamental en los estilos de vida y si la persona empieza con mal estilo de vida muy temprano en su vida, la complicación clínica va a aparecer más precoz en el transcurso de la vida adulta. Ya no va a ser cuando sea un adulto mayor, va a ser mucho antes, a los 60, a los 50, a los 40, incluso a los 30. Así que uno puede ver personas a los 30 años, 35, ya muy deterioradas. Parecería que fueran personas incluso de 60 años, en cuanto a que están muy obesas, son muy sedentarias, tienen la presión arterial, tienen las grasas sanguíneas alteradas, tienen el azúcar en la sangre completo alterada, son, dijéramos, personas ya dependientes de la necesidad de consumir medicamentos en forma regular. Todo depende de cuándo inicia uno en la vida el mal estilo de vida. Ahí inicia el problema. Sí, permítame, Felipe, antes de su pregunta, eso era lo que quería de pronto agregar, y es que nosotros debemos enseñarle a la materna, a enseñarle a su hijo, al feto, desde el vientre materno, desde el útero, a tener buenos estilos de vida. Y una vez empiece, ya nazca, a través de los controles de crecimiento y desarrollo, aprendemos a alimentarnos, a hacer ejercicio con estos programas de estimulación. Desde ahí estamos enseñándole al individuo, a la persona, a tener buenos hábitos de vida, precisamente para evitar que a más temprana edad se presenten estas patologías y que además podamos ser también unos adultos mayores saludables. Felipe, ahora sí. Estaba haciéndome esta reflexión. Hoy estamos entendiendo, doctores, cosas importantes. Esos cigarrillos que nos fumamos, bueno, yo no fumo, pero pongámoslo en plural, esos traguitos en exceso que nos tomamos, esas comidas desbalanceadas desde el punto de vista nutricional y a destiempo, ese poco ejercicio que hacemos o nulo, es decir, esa condición de sedentarismo y de pereza, nos está matando. El acelere de vida, además. El estrés y bueno, y todo este agite, eso nos está matando y se nos está convirtiendo o se nos convirtió en un problema de salud pública. Pero doctor Martínez, ¿cómo hacer el punto de quiebre? Es decir, estamos haciendo hoy una comunicación pública de la salud que es importante para hacernos entender eso, pero desde el grupo incluso en el que usted participa en la Universidad de Antioquia, ¿qué planteamiento se hace para romper? ¿Y esa ruptura debe ser drástica o podemos empezar a hacer implementaciones lentas frente a mejores estilos de vida saludables? Bueno, Felipe, a mí me encanta esa pregunta porque es una pregunta que los epidemiólogos nos hacen. Bueno, ¿dónde comenzar? ¿Cuándo ponerle, dijéramos, un freno a esta situación que ha generado toda una epidemia de las enfermedades crónicas? Y yo he observado, dijéramos, con un análisis muy juicioso, dónde empieza el problema y realmente las afloraciones clínicas son tardías, pero el problema en sus fases preclínicas antecede y el origen en los malos estilos de vida comienza muy temprano. Por ejemplo, veamos un niño, ¿cómo eran los niños? En realidad los niños originalmente eran niños que estaban jugando todo el tiempo, estaban en la calle, estaban correteando, estaban en un nivel de actividad física muy grande, se mantenían ágiles, flexibles. ¿Cómo son nuestros niños ahora, Felipe? ¿Cómo son nuestros niños ahora, doctora? Sentados en el computador, sentaditos en un computador, viendo videojuegos, comiendo mecato, tomando gaseosas, comiendo hamburguesas, comiendo perros, comiendo helados. Es un panorama muy distinto. Esos niños están comenzando muy tempranamente un estilo de vida que va a anticipar la presencia de las enfermedades crónicas degenerativas, que son todas letales. Las enfermedades crónicas a las que nos estamos enfrentando son todas letales, o sea, todas conducen inexorablemente a la muerte, aunque lentamente. Si a mí me preguntaran así, dígame cuál es el punto más clave, yo diría el punto más clave es cuando nos decidimos cambiar de ser personas activas o niños activos o jóvenes activos o adultos jóvenes activos a adolescentes jóvenes o adultos sedentarios. Ahí comienza el fenómeno. Claro. Entonces, mientras una persona se mantenga activa, un niño activo, un adolescente activo, está sanito, está perfecto, es hermoso su cuerpo, sus proporciones, su fuerza, su elasticidad, su flexibilidad, toda la armonía de su cuerpo es maravillosa mientras se mantenga muy activo. Cuando comienza el sedentarismo, empezó el problema. ¿Por qué? Porque todas esas calorías que consume ya no las va a invertir en actividad física, que es como el sistema de mantener el organismo en perfecta condición. Entonces ya deja de usar las calorías, las energías que consume para aplicarlas
a la actividad física ya no la hace, sino que se queda sedentario. ¿Qué hacen las calorías cuando no hay gasto? El organismo las va acumulando en forma de grasa debajo de la piel. Entonces, el problema de dejar de invertir las calorías en actividad física, el bajarle a la vida el tono de la movilidad y convertirse en una persona sedentaria es el comienzo del final. Es el inicio de las enfermedades crónicas, el inicio de un proceso que empieza así. No gasto mis calorías, las calorías las empiezo a engordar, me empiezo a engordar un poquitico en el abdomen. La comida que me como, poquita o mucha, no estoy gastando esas calorías, voy engordando. Si además le agrego algunas golosinas y alguna glotonería, pues entonces el acúmulo de calorías es mayor, entonces más grasita. Y esa formita tan bonita que teníamos todos en la adolescencia o cuando éramos activos, una formita como de deportistas o de bailarines, eso se va perdiendo, entonces empieza a aparecerse en el abdomen. Primero, la grasa empieza a acumularse precozmente en el abdomen. Cuando empieza a acumularse la grasa, empieza a trastornarse el metabolismo del azúcar y empieza a subirse un poquito la glicemia y empiezan a trastornarse el metabolismo de las grasas sanguíneas y empieza a aumentarse el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol LDL. Y cuando eso se va formando, entonces ya tenemos lo que llama el síndrome metabólico, empieza a alterarse el metabolismo. Y se me está alterando primero mi forma abdominal, después se me va alterando el metabolismo interno. Y después empieza a alterarse la presión arterial, entonces va subiendo la presión arterial un poquitico. Claro. Aparecen los primeros rasgos de una prehipertensión, una hipertensión, después aparecen ya la hiperglicemia bien configurada, la hipercolesterolemia bien configurada y empieza la enfermedad arteriosclerótica a avanzar despacio. Se manifiesta por la hipertensión, después por la angina de pecho, después por problemas de orden oclusivo a nivel vascular, cardíaco o cerebral y ofrece ya la floración final de las complicaciones: infarto, enfermedad cerebrovascular, hipertensión grave, falla cardíaca. Y bueno, y asociado a eso todos los procesos de deterioro que también conducen a enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cáncer, que tiene una historia también de evolución muy lenta, debido también a otros factores, pero muy relacionados con estilo de vida. Doctor, ¿existen otro tipo de enfermedades? Inclusive hemos hablado pues, de ellas en programas anteriores, y son las enfermedades mentales, que también es una problemática de salud pública y que epidemiológicamente estamos evidenciando que en nuestra ciudad todos estos malos hábitos de vida, obviamente también enfermedades de base, pero sobre todo ellos interfieren en ello. ¿Qué estrategias desde el grupo que usted, al cual hace parte desde la Universidad de Antioquia, ustedes están implementando para combatir este tipo de enfermedades y promover la salud mental? Bueno, tú habías mencionado al inicio que habían unas cosas que se llamaban factores protectores. Lo bonito que hoy sabemos en salud pública, en epidemiología y en medicina es que uno puede no solo anticiparse a la enfermedad. Es decir, yo pudiera, Felipe, ocuparme de que tú no te enfermes. La doctora puede ocuparse de no enfermarse, pero hay algo todavía más avanzado que la prevención. Se llama la promoción de la salud. ¿Qué es? Hacer que Felipe Aramburu sea un hombre muy saludable, el hombre más saludable que pueda existir en su entorno. Es decir, ¿cómo voy yo a hacer para que tú puedas alcanzar los más altos estándares o que la doctora Burgos alcance los más altos estándares, por ejemplo, de salud? Ya no nos vamos a preocupar de la enfermedad, nos vamos a desentender completamente de ella. Vamos simplemente a hacer que el cuerpo alcance los más altos estándares de bienestar y de salud. Entonces, miren este punto. De los factores protectores, dijéramos, yo voy a anunciar los 5 que me parecen muy importantes. El primero es la actividad física. Pero de corazón le diría a todos mis conciudadanos, por ningún motivo se queden quietos. Por ningún motivo. El que se queda quieto se oxida, se deteriora. Hay una ley de la naturaleza que dice, órgano que no se ejercita se deteriora, se atrofia. Y esa es una ley universal, o sea, se cumple siempre. Por el contrario, si yo tengo un órgano y lo ejercito regularmente, mi cerebro, desarrollo mi inteligencia, mi capacidad motriz, desarrollo la armonía del movimiento, el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la velocidad. Si yo desarrollo mi mente, si desarrollo mis destrezas, si desarrollo mis habilidades, alcanzo lo que se dice realmente mi mayor potencialidad. Cuando uno ve los olímpicos, uno dice, mire lo que es capaz de hacer un ser humano. Un ser humano. Es extraordinario, es casi que increíble.
Bueno, el otro aspecto es la nutrición, segundo factor, una buena nutrición. El que se cuida en su nutrición, realmente, hay personas que pueden decir que realmente nosotros deberíamos llegar a vivir hasta 120 años, que es como quien dice la duración de vida ideal de un ser humano, 120 años, dicho por la ciencia y dicho por las Sagradas Escrituras. Los casos certificados de mayor longevidad de una persona, 120 años bien vividos, 120 años. Pero bueno, nosotros nos morimos a los 70, o sea, 50 años antes. Por Dios, nos estamos muriendo 50 años antes de lo que deberíamos. Estamos desperdiciando mucha vida. Mucha gente dice, bueno, yo no quiero llegar a vivir muy viejito porque uno deteriora o no, pero es que la idea es que podíamos llegar a vivir a edades avanzadas en condiciones maravillosas. Teniendo buena calidad de vida. De desarrollo personal con una calidad de vida excelente. Voy con dos factores, actividad física y buena nutrición. Si a mí me dijeran, dele un consejo a los ciudadanos, uno solo, yo les diría, un solo consejo les voy a dar. Hagan el doble de la actividad física que hacen hoy y coman la mitad de lo que hoy están comiendo. O sea, camine el doble de lo que está caminando hoy y coma la mitad de lo que usted está comiendo. Si usted hiciera ese cambiecito de aumentar un poquito la actividad física y disminuir la cantidad de comida, le aseguro que va a haber un cambio extraordinario en su vida, en un cambio tan simple como ese. Pero voy a ir al tercero, cuarto y quinto. El tercero, por ejemplo, el tercero es la actitud mental. La actitud mental. Así como uno necesita al cuerpo hacerle, dijéramos, una atención. Así como hay aeróbicos para el cuerpo, también hay aeróbicos para la mente y para el espíritu. Porque conforme uno alimente el organismo de pensamientos, es como uno se siente, y conforme como uno se siente es como actúa. O sea, la clave está es en qué es lo que yo le entro a mi mente, qué es lo que genero en mi mente, con qué alimento mi mente. Si yo aprendo a tener una actitud alimentada por pensamientos positivos, la vida se vuelve completamente distinta, es una vida completamente distinta. Es decir, si yo hoy al empezar mi día estoy feliz de estar aquí en Telemedellín, en este programa con mis conciudadanos de Medellín, una ciudad saludable, una ciudad pionera en innovación para el mundo, con estos dos colegas en el campo de la promoción de la actividad saludable, de los estilos de vida saludable, de una forma de vida. Este comienzo de día para mí es maravilloso y feliz. Hoy tengo el día, dijéramos, bendecido para decir, puedo comunicarme con las personas, puedo contarles las cosas, las buenas nuevas de un estilo de vida saludable. Entonces el día se me hace bonito. Por la forma como pienso bonita, pienso bonito en todos mis conciudadanos, pienso en este entorno tan bonito, pienso en tantas cosas que hay que agradecer en la vida. Entonces mi mente se llena de una actitud muy positiva. Entonces son tres aspectos, actividad física, nutrición y actitud mental. Podría decir un poco más sobre educación, podría decir un poco más sobre recreación, pero lo que queremos decir es que sí hay una forma que es saludable para vivir. Antes de despedirlo, doctor Martínez, y agradeciéndole enormemente, al comienzo del programa la doctora Beatriz hablaba de las pausas activas. ¿Son importantes? ¿Ellas por sí solitas funcionan o hacen parte de un paquete de cosas que hay que hacer? Porque el tema de las pausas activas, que en el trabajo y demás lo hemos escuchado muchas veces, y yo realmente no sé si con esos 5 minutos o 10 de pausa activa realmente cambien las cosas. Bueno, una pausa activa es una muy buena idea. Realmente, si se hacen, dijéramos, en un formato estereotipado, como dice, a esta hora todo el mundo en pausa activa, se pierde un poquito la gracia. Uno es el que tiene que tener la conciencia que yo debo hacer pausa activa. Es decir, desde cuando estoy cansado me levanto, camino un poquitico, doy una vueltecita, simplemente me movilizo, hago las pausas fundamentado en que es una necesidad de mi cuerpo. Pero cuando uno las hace así como que dice, como por prescripción, como por mandato y como por una sistematización, pierden un poco de encanto. El ideal es que todo el mundo sienta que al cuerpo hay que darle descanso y que esos descansos son momentos para recargar las baterías y que el cuerpo los necesita. Así como el cuerpo pide sueño, también pide recreación y descanso a la mente, y uno todos los días debería tener una jornada de actividad, una jornada de recreación y disfrute y una jornada de sueño y restauración total. Cuando uno mantiene bien mezcladito eso, como dice Salomón, cada día tiene su afán, pero cada día también debe tener su ratico de descanso para disfrutar y agradecer por esa bendición de la vida, de poder disfrutar del día y descansar y aprovechar y disfrutar del fruto de su trabajo.
Entonces, el resumen es sencillo, hay que meterlo en la mente, cada quien, y montarlo dentro de su propio esquema, y entender que la sabiduría de vivir es que cada día tiene su propio afán. Y hoy debo trabajar con mucho entusiasmo, descansar con mucha intensidad y dormir como Dios manda. Doctor Elkin Martínez, un verdadero placer esta conversación y usted nos ha ilustrado unos temas fundamentales que son esenciales en el desarrollo de este programa. Mil gracias. Estoy encantado de estar aquí. Felipe, doctora. Esperamos tenerlo aquí muchas otras veces. Estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Muchas Elkin gracias. Martínez de la Universidad de Antioquia. Doctora Beatriz, vamos a hacer una pausa institucional corta y regresamos a despedir este programa en este miércoles. Ya volvemos. En Telemedellín los fines de semana los hemos pensado para vos. Los sábados a las 8 de la noche llega Suso, el Paspi, el Muesco. Los domingos a las 8 de la noche aprenderemos de fútbol bien pensado con los maestros. Recuerda, ¿Qué más necesitas saber? sábados a las 8 y domingos a las 8. No, para la información, por ejemplo, deportiva, de fútbol internacional. Los sábados del Paspi Relájate, cachaco, que vamos a armar bololó por esta pendejada. y los domingos de maestros. No me date cuenta que aquí vas a... No hay en Colombia un hombre más libre que Alberto Aguirre. Y yo dije, no, bueno, empecemos. Y empecé a hablar mal del presidente de la República, que es lo que hay que empezar siempre, o del alcalde. Desde este miércoles 10 de octubre a las 8:30 de la noche, acompáñanos en Carácter Aguirre, un homenaje al editor, al librero, al fotógrafo, al periodista lúcido y feroz y al mejor de los amigos, Alberto Aguirre. Yo creo que lo que más me asombra de Alberto Aguirre en las columnas a mí era una especie de espíritu sublevado que no daba tregua y que no se calmaba nunca. Con la conducción del escritor Héctor Abad Paciolincia, viajaremos por ese libre pensamiento que siempre lo caracterizó y conversarán sobre el mundo para revelar sus flojeras y sus falencias. Creo que he tenido siempre el pánico de conocer a un personaje. ¿A un escritor que te ha gustado? Sí, por defraudar. Casi siempre me he defraudado al conocer a grandes. Los jueves, las noches de Telemedellín son pensadas para vos. A las 8 p.m. interactuemos en la movida y hablemos de la ciudad y su movilidad. A las 9, no te desconectes, porque con 3T daremos un recorrido por esos temas que nos ponen a hablar en las redes sociales. Y a las 10 llega Debate Abierto, un programa de opinión pública y tertulia en torno a la actualidad. Si quieres hablar, interactuar, conocer y estar al tanto en la actualidad, conéctate con nosotros los jueves desde las 8 p.m. aquí en Telemedellín. Regresamos unos minutos finales de Medellín Ciudad Saludable por hoy, doctora Beatriz. Qué interesante realmente esa conversación con el doctor Elkin Martínez. Miren, el Twitter, y a propósito de lo que el doctor Martínez decía en esa radiografía que nos hizo desde el niño que se descuida nutricionalmente, estoy viendo en la cuenta de Medellín Cómo Vamos, que es ese proyecto institucional y ciudadano de seguimiento a la gestión pública, que dice Salud Medellín, es decir, Secretaría de Salud, en 2012 implementa sistema de vigilancia nutricional para menores de 6 años. Porque hay que focalizar y arrancar la prevención precisamente allí con los niños, entendiendo toda esa descripción que el doctor Martínez nos hizo y ese deterioro gradual de la salud. Así es, Felipe. Y bueno, yo quiero hacer mucho énfasis en lo que hablamos durante el programa, y es la promoción de la salud y además la corresponsabilidad. No solamente es el individuo, sino además el entorno y todos los factores sociales los que nos van a ayudar precisamente a tener no solamente estilos de vida saludables, sino también una buena calidad de vida.
Quiero insistir en las pausas activas. Usted, por ejemplo, Felipe, ¿cómo hace sus pausas activas? Las hago. ¿Qué realiza? Mi trabajo en la mañana es muy móvil, en la tarde es muy sedentario. Estoy en un piso 11 y tengo 2 pisos hacia arriba. Y escribo artículos y reviso textos 4, 5, 6 horas diarias. Hago por lo menos 2 pausas de subir hasta el piso 13 y volver a bajar. Muy bien. Ahí, suave, pero bien. Y las pausas activas son eso, es suspender 5 o 10 minutos la rutina, la actividad diaria, estando en el hogar, en la escuela, en el trabajo, para hacer ejercicios de flexión, de extensión, para cambiar de postura, para descansar, poniendo música. En fin, es cambiar de rutina. Doctora Beatriz, se acabó el tiempo. Pausas activas. Empecemos por ahí y sigamos insistiendo todos los días en pequeños pasos que nos van permitiendo mejorar nuestra calidad de vida, porque de esa manera adoptamos estilos de vida saludables. Mañana seguimos hablando del tema. Hagamos la pausa activa hasta mañana. Pero a las 11. A las 11 A las de la 11, mañana. porque mañana no hay transmisión de nada extraordinario. Aquí estaremos a las 11 atendiéndolos a ustedes. Feliz tarde, doctora Feliz Beatriz. tarde. Chao.